Hola gente, ¿cómo estáis? Hoy vamos a continuar con los servicios en OWL, esta vez con RPC. Te invito a que te suscribas, le des like si te gustó el video, así llegaremos a muchos más desarrolladores. Después de la intro, comenzamos. Bien, en la clase anterior habíamos hecho todo lo referente al servicio de ORM usando OWL. En el día de hoy lo que haremos será utilizar o basado en el mismo ejemplo del ORM Service, vamos a esta vez a consumir, pero desde el punto de vista de RPC. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que teníamos anteriormente. Lo que teníamos anteriormente es este botón que hace una llamada a la base de datos, ¿sí? Y nos trae datos, nos trae todos los red partners, ¿sí? Que teníamos en el código. Habíamos creado primeramente un Action Client. Este Action Client tiene un tag, y ese tag es el que se va a reutilizar. Bien, tenemos este código que es todo lo referente a OWL. Bien, y me había comentado un suscriptor que explicara toda esta parte de aquí. Esto lo vamos a hacer, por supuesto. De hecho, esta parte corresponde a estamos indicando de que estamos creando un módulo de OWL, ¿vale? Esta es la importación para el registro, este que utilizamos aquí, el cual va a registrar dentro de la categoría Action este nuevo service. Bien, dentro de las Action va a registrar esta nueva acción. Ya, esta acción corresponde al Action Client que teníamos aquí. Ven, el tag corresponde a ese Action Tag, y a su vez también se le va a dar el mismo nombre al template que renderiza. Vamos a bajar por acá. El template que renderiza esta aplicación. Bien, este template es que renderiza toda esta pantalla. Bien, bien. Adicionalmente a eso, lo que habíamos hecho era utilizar el layout del web client de Odoo, el cual nos provee de configuraciones que hay que precargar, que es esto de aquí. Ya utilizamos un hook que tiene propio OWL para cargar las configuraciones existentes dentro de esta plantilla, ¿vale? Adicionalmente a eso, este layout es una dependencia. Es una dependencia que vamos a utilizar en nuestra vista, ¿vale? Por eso lo ponemos aquí como componente. Este es un componente hijo y este es el padre, ¿bien? ¿Vale? Bueno, también habíamos definido una variable de estado, partner, el cual se va a rellenar una vez que este botón, dejámoslo al estilo de OWL. Vamos a trabajar con las herramientas de desarrollo, ¿vale? Y aquí en el estado tener esta variable vacía, que es la que corresponde con esta variable de estado. La estamos inicializando. Recuérdense que el setup es cuando se inicia el componente en sí, ¿ya? Entonces su comportamiento inicial es vacío, por eso es que ven que se muestra aquí. También hicimos un ejemplo de repintarlo automáticamente cuando se entra a la vista, ¿ven? Le voy a dejar por acá arriba el enlace a ese video para que lo puedan ver, vale. Entonces una vez que le damos clic, automáticamente se rellena toda la información traída de cuando le damos clic aquí. Se dispara el evento clic que tenemos aquí en este botón, que es el Get ORM Service. Y adicionalmente a eso, esto es lo que se ejecuta. Bien, esto es lo que se ejecuta. O sea, traigo la data utilizando el servicio de ORM, ya lo instancio aquí arriba,
y lo utilizo aquí abajo en la función, ¿vale? Esto es reutilizable, esto también pudiera ir en la función, ¿vale? Pero como lo vamos a estar utilizando constantemente, por eso lo pongo aquí arriba en el setup y no aquí en la función. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Bien, vamos a continuar. Utilizamos dentro del ORM la función searchRead, que es lo que va a hacer es leer y traernos en formato JSON un array de elementos de la base de datos. En este caso corresponde al REST Partner y nos va a traer la imagen, el name, el website y el phone. Vamos a hacer algo similar con el RPC, pero hay que hacer ciertas cositas, adicional. Vale, esta data, o sea, la data que viene de la base de datos la guardamos en esta variable y esta variable se la pasamos a la variable de estado para que la tengamos disponible para consumirla dentro de nuestro template. Vale, las agregamos aquí, variable de estado, partner, que ya está llena una vez que le demos clic y automáticamente se rellena con toda esta información. O sea, al estado inicial está así y cuando le damos clic, o sea, eso fue lo que hicimos en la clase anterior. En lo que nos compete en nuestra clase es hacer algo similar, pero con el servicio RPC. En el caso del servicio RPC, hay que hacer algo adicional. Por ejemplo, vamos a estar reutilizando este mismo ejemplo. ¿Y qué vamos a hacer? Primero que todo, hay que crearnos, o nos vamos a crear un controlador. Vamos a crear un controlador por acá arriba. Bien. Controlador. Por cierto, he actualizado la extensión y hemos agregado esta nueva funcionalidad para el propósito del curso. Bien. Vamos a darle nombre respawn. De hecho, vamos a darles el nombre de main, que sea main, o mejor controller, pero suena más, sí, suena mejor. Controller. ¿De qué tipo? Va a ser el tipo JSON y público. No necesito el template porque ya tenemos un template por acá, vale, y esto no creó toda la estructura necesaria. De nuevo, toda la estructura necesaria lo importó por acá, creó un controlador, importó ese controller, ese archivo controller y nos puso una plantilla controller por defecto. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Ok, aquí vamos a, por ejemplo, ok, vamos a hacerle que la ruta sea RPC Service, por ejemplo, RPC Service, y lo que nos va a retornar esto es un HTTP request. Vamos a traerle un modelo. El modelo en este caso va a ser el modelo REST Partner, utilizando el mismo ejemplo que teníamos, pero esta vez, si bien se dan cuenta que de la parte del JavaScript tenemos el searchRead en camel case, aquí lo vamos a hacer en snake case, ¿vale? O sea, así. Ok, no le vamos a dar ningún dominio por el momento, no vamos a darle ningún dominio y vamos a traernos menos elementos que esto, pero vamos a traernos esto. El form no vamos a traerlo, tampoco el website. Lo que sí que vamos a traernos va a ser el email, por ejemplo, la imagen, el nombre y el email. Ok, hasta ahí claro. Vamos a hacer algo. Voy a trabajarle con un limit para que vean cómo es que se le pasa parámetros a los controladores, ¿vale? O sea, de JavaScript hasta el controlador, el limit. Y hay muchas personas, muchos desarrolladores que lo que vienen aquí y hacen esto, crean una variable nueva y hacen esto limit, pero esto no es lo correcto. Esto no es correcto, o sea, es válido, pero no es lo correcto. Lo correcto es utilizar
que si tengo oportunidad voy a subir un video con respecto a buenas prácticas, es utilizar este diccionario. Esto es un diccionario en Python, ¿vale? No me voy a detener mucho aquí, pero en sí esto es un diccionario Python, el cual podemos pasarle dinámicamente valores a esta función, ¿vale? A esta función index. Index podemos darle get partner, por ejemplo. Get partner. Vamos a decir así. Y podemos decirle además, de hecho, camel case. Ok. Ok. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar esto de aquí, que es un diccionario dinámico. Y lo que va a hacer es, si viene, si viene la propiedad limit, pásasela al limit. Si no, no pongas nada. Vamos a dejarlo así. Dejamos así. ¿Vale? Aquí ahí quedó. Un formateado correcto. ¿Vale? Ahí quedó. Todo está listo. Todo está listo. Muy bien. Vale, ahora sí estamos listos para venir a nuestro archivo de JavaScript y empezar a trabajar con la función. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiarnos esta función. Vamos a decirle que va a ser del tipo RPC, o sea, get RPC service. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Esto ya no lo necesitamos. Esto ya no lo necesitamos. Creamos una nueva variable de estado, que esta vez va a ser, de hecho vamos a ponerla así, partner, RPC partner, y su valor por defecto, el valor que le vamos a dar por defecto va a ser igual, va a ser va a ser un array, y si va a ser un array, vamos a trabajar ya get service. Esto vamos a plegarlo. Esto no va a recibir ningún parámetro. Y dentro de esta función vamos a definir una variable. Por supuesto hay que esperar a que traiga todo el resultado. Creamos por acá arriba un servicio. Esta vez el servicio RPC. ¿Vale? Nos traemos el servicio RPC. Y vamos a hacer lo siguiente. RPC. Ya podemos trabajar con con las funciones de este servicio RPC. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos al controlador. Copiamos la ruta. De nuevo, recuérdense que tiene que ser del tipo public y del tipo JSON, ¿vale? Para que pueda funcionar. Ok, ahí esa es la ruta que vamos a capturar, y adicionalmente a eso le vamos a pasar parámetros. ¿Qué parámetros le vamos a pasar? El límite. Este límite, por ejemplo, vamos a limitarlo a 10. Vamos a limitarlo a 10. Este límite se le va a pasar, una vez que se llame aquí, se le va a transferir al controlador. Este controlador va a recibir los parámetros. Como aquí no existe ningún argumento límite, y esto se pasó en forma de diccionario o en forma de objeto, va a ser capturado por este keyword, que es un diccionario, y se lo va a inyectar aquí, ¿vale? Este límite corresponde a este límite. Lo hemos limitado a 10. Es como si esto o sea, 10 de este se le transfiriera hacia acá, ¿vale? Hasta ahí claro. De ahí lo vamos a ir corrigiendo. Vamos a ir a 15, a 20 y así, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que toca? Venir aquí y decirle, de hecho, sí, this state, ya podemos darle aquí RPC partner va a ser igual a esa data que tenemos ahí. Ya esta función quedó. Vamos ahora a la plantilla, creamos un botón nuevo, vamos a darle una separación de unos
2, sí, 2. Aquí ya no va a ser esto, va a ser RPC. Y esto es RPC. Veamos qué tenemos. Veamos qué tenemos. Ok, vamos a reiniciar, vamos a ver si todo iba bien. Vamos a refrescar por acá. Y tenemos este botón que por supuesto no va a hacer nada. O bueno, sí va a ser, en este caso sí va a ser, pero no se va a renderizar porque no lo hemos dicho qué es lo que tiene que renderizar. Pero si nos damos cuenta, tenemos, vamos a refrescar por acá. Tenemos en el state, tenemos un partner vacío, un RPC partner vacío también, ya lo tenemos los dos vacíos. Si venimos aquí, se va a inyectar, ese era el ejemplo de la clase anterior. Vamos a volver y de hecho vamos a refrescar. De nuevo quedó en 0, vale, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con el debug. Vamos a trabajar con el debug. La consola yo no necesito. Este es nuestro código, ¿vale? De nuevo, ¿cómo se trabaja con esta herramienta? Le damos al componente, marcamos el componente, sabemos que este es, ¿ok? Este es el componente y dentro de ese componente, vamos a marcar aquí donde dice Inspect Source. Lo inspeccionamos el código fuente y nos da aquí el nombre que tiene el fichero y su ubicación, ¿ya? Y su ubicación. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, ponerle un punto de ruptura donde corresponda, que es aquí, por ejemplo, aquí. Le ponemos un punto de ruptura, volvemos a refrescar, le damos aquí clic y se separó aquí. Ahora, si tenemos en la data, tenemos la data que ya pasó por ahí por el punto de ruptura, ya tenemos la data y sabemos qué información va a corresponder a esa data. Esa data se le inyecta aquí. Vamos a darle aquí en debug o pueden trabajarlo por acá también, ¿no? Ya salió. Y así se trabaja con esta herramienta, para depurarla, ¿ya? Bien, bien, todo claro. Vamos a continuar. Refrescamos, nada, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque no tenemos una plantilla que renderice la información del RPC. ¿Qué vamos a hacer? Copiamos lo que tenemos acá arriba. Y lo pegamos. Un segundo. A ver, hasta de aquí, aquí. De hecho, vamos. Ok. Vale. Ahí está. Pero ahora hay que hacer un cambio. Aquí ya no es state partner. Ahora es state RPC partner. ¿Vale? Porque esta variable de estado corresponde a la variable de estado que teníamos aquí. ¿Vale? La variable de estado que habíamos inicializado aquí. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, entonces ya estamos listos porque ya tenemos la data aquí. Y una vez que le demos clic en RPC, ya podemos consumir el servicio RPC. Vamos a revisar. Reiniciamos el servidor. Volvemos a la vista. Refrescamos. Este es el debug y vamos a ver qué pasa. Y lo tenemos en 0. Cuando le damos aquí y voilà. 1, 2, 3, 4, 5 y 10. 10 elementos. ¿Por qué 10 elementos? Porque le hemos dicho en el parámetro que lo limita a 10. Si no le ponemos nada, si esto no está en blanco y lo dejamos así, ok, vamos a verificar qué es lo que sucede.
volvemos. ¿Ven? Nos trae toda la información de la base de datos. Vamos a volver a definir esto y vamos a limitarlo, por ejemplo, a 5. 6 elementos, por ejemplo. 6 elementos. Y así podemos ir jugando. También podemos poner el order y en este lado del controlador poner order, ¿vale? Order by ID, etcétera, etcétera, ¿vale? Así sucesivamente utilizando la palabra, el keyword, que es, al final, como les dije, un diccionario que dinámicamente se va, si no estamos seguros qué parámetro le vamos a asignar a la función, lo ideal sería trabajar con los keywords, que en este caso es un diccionario. Es algo muy similar para los que vienen de JavaScript a los parámetros nombrados, ¿vale? Los que vengan de JavaScript sabrán a qué me refiero con parámetros nombrados. También hay otra variable que es los argumentos, que se definen así, ¿vale? Que en teoría también es dinámico, o sea, en la práctica también son dinámicos. Y si este es un diccionario, esta es una lista, ¿no? Esta es una lista de parámetros que vienen de la función. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a refrescar y de aquí se debe rellenar 6 elementos. Exacto, 6 elementos. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Dale like al video, compártelo con tu compañero y hasta la próxima. Chao, chao.